Hola a todas, bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo del estudio La Mujer Espiritual. Vamos a seguir avanzando en este estudio que hemos iniciado ya hace un tiempo. Vamos ya en el capítulo 9, hemos avanzado bastante. El objetivo de este estudio es que un libro como El Hombre Espiritual, que es un libro tan necesario para comprender tantas cosas, a veces nosotras las mujeres no tenemos el tiempo para poder leer, no tenemos el tiempo para poder estudiar. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este estudio? Para que podamos adentrarnos todas juntas, avanzar en esta temática, incluso las que a veces no tienen tiempo para leer. A veces las que no tienen tiempo para escuchar, ¿cierto? Para leer, ¿cierto? Aquí estamos adentrándonos en el libro para todas aquellas que tal vez no tienen esa posibilidad, ese tiempo. Yo me leí el libro, estamos haciendo y se los entregamos digeridos, se los entregamos comprensible, fácil de entender para todos. Vamos a comenzar orando para que el Señor pueda hablarnos. Hoy día tenemos un tema tremendo. Vamos a adentrarnos mucho más profundo en lo que es el alma. Así que esto está buenísimo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, por cada mujer que se conecta, cada persona que escucha esta palabra. Bendecimos este tiempo, te lo agradecemos, Señor. Padre, permítenos que en este tiempo todas nuestras cargas, todos los afanes del día queden en una segunda opción, Señor. Queremos ser como María, Señor. Queremos ser como esa mujer, Señor, que se postró a tus pies, Señor, para escucharte, Señor, porque tú tienes algo que decirnos, Señor. No queremos ser como Marta, queremos ser como María, llevarnos la mejor parte, elegir la buena parte, Señor. Espíritu Santo, estamos aquí para escucharte, Señor, para comer este banquete, que en este tiempo que tenemos para nosotras podamos disfrutarlo, Señor. Tú puedas alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento, para que podamos ver, para que podamos discernir, Señor, para que se pueda activar este órgano que tenemos, Señor, a libre disposición, que es el Espíritu, Señor, que se active en nosotros el discernimiento espiritual, que se active en nosotros, Señor, los ojos del Espíritu, que se active, Señor, nuestro entendimiento espiritual, Señor. Padre, gracias, gracias. Priorizamos este tiempo, lo aprovechamos, Señor, que seamos como una esponja para absorber todo lo que tú tienes, Señor. Gracias, amado Cristo, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. La semana pasada estuvimos hablando del lado bueno del alma, la parte noble. ¿Cierto? Estuvimos haciendo una distinción y adentrándonos un poco más profundo en qué es lo que es la carne. La carne, cuando nosotros hablamos de lo que es la carne, nosotros pensamos que son solamente las cosas feas, los pecados abominables, pero la carne, nuestro aspecto carnal, tiene dos aristas. Por un lado, el lado pecaminoso que se revela definitivamente contra el Señor, que son los pecados obscenos, las cosas que son obviamente ofensivas para el Señor. Robar, matar, hablar mal, todas esas cosas son obvias que afrentan al Señor de una manera directa. Pero también nuestra carne, lo veíamos, también nuestra carne se compone con otra arista que tiene que ver con una parte noble, que es el alma, la vida del alma caída, ¿sí? Ese aspecto que veíamos en Eva cuando ella decidió comer el fruto, ¿sí? El pecado en nosotros, ¿cierto? Esta carnalidad en nosotros se compone de dos partes. La rebeldía del alma que dijo, y si le desobedezco al Señor, y si dejo de seguir las instrucciones del Espíritu, ese aspecto que es el alma caída, y el pecado que fue comer el fruto, ¿cierto? Entonces ahí hay dos aristas de nuestra carne.
el lado malo del alma, el lado malo de esta carne, ¿cierto? Que son los pecados, que son todas las cosas feas, que nosotros hacemos distinción entre las cosas feas, pero también en una parte noble que es el alma. Y estuvimos hablando de cómo funcionaba, cómo operaba un poco el alma dentro de nosotros, ¿sí? Estuvimos hablando de las obras buenas, ¿cierto? Del alma, el fortalecimiento del yo, que el alma es el fortalecimiento del yo, de la parte interna. Las obras buenas de la carne se caracterizan en la autosuficiencia, en la independencia del Espíritu Santo. Las obras buenas de las carnes nos dan confianza en nuestra propia justicia, pero tarde o temprano nos lleva hacia atrás, a volver a aquellos malos hábitos, ¿sí? Estuvimos hablando también de las 4 leyes. Las 4 leyes, no sé si se acuerdan que estuvimos hablando de que habían 4 leyes operando en nosotros. Primero la ley del pecado, ¿cierto? Que es esta ley, este poder que nos atrae, ¿cierto? Estaba la ley de Dios, que es el carácter de Dios, todo lo que Dios es, todo lo que a Dios le gusta, todo lo que a Dios le agrada. Estaba la ley de nuestra mente, que es la que empieza a operar cuando recibimos al Señor. Pero también había una 4ª ley, que es la que puede vencer la ley del pecado, que era la ley del espíritu de vida, y es en la que operamos, es la que tiene toda mujer que ha sido nacida de nuevo, que ha vuelto a nacer en el espíritu, ¿sí? Por eso es necesario un nuevo nacimiento, porque así operamos en una nueva ley. Hay una nueva ley que nos rige, que es la ley del espíritu de vida. Esa ley es la que vence a la ley del pecado. Hablábamos que los nuevos creyentes, como a través del espíritu, ¿cierto? Nosotros conocemos la ley de Dios. Nuestro espíritu, cuando es regenerado, se da por enterado que hay cosas que a Dios no le agradan, que hay cosas que Dios hay cosas que Dios no está a gusto con nosotros. Y se activa nuestra mente, nuestra alma, ¿cierto? Se entera y se activa la ley de la mente. Cierto que Pablo decía que él quería hacer las cosas buenas, pero fracasaba y no podía hacerlas. ¿Se acuerdan? Esa es la ley de nuestra mente, y eso es lo que le pasa a muchos creyentes que operan solo en la ley de la mente, intentando con sus fuerzas, con su alma, hacer lo que es agradable al Señor, y eso no se puede. Como Pablo mismo dice, termina fracasando. Y Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que yo quiero hacer, las cosas buenas, no las hago. Pucha, es lo que le pasa a Pablo, y es lo que nos pasa a nosotras muchas veces, ¿cierto? Pero gracias al Señor, gracias a Dios, está la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida trabaja en comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el espíritu de realidad, es el espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el encargado de llevar a la realidad todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Es el Espíritu Santo el método. Nosotros somos especialistas en buscar métodos, ¿sí? El cómo hacemos las cosas, cómo lo hacemos. Pero el método correcto en Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros. Y vamos a ir adentrándonos hoy día mucho más en cómo es la carne, qué es lo que pasa con la carne, ¿sí? Vamos a ir a Juan 6:63. El capítulo de hoy se llama La actitud definitiva del creyente con la carne. ¿Cuál es la actitud definitiva del creyente con la carne? ¿Sí? Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aquí las palabras espíritu siempre es con minúscula, ¿sí? El espíritu es el que da vida. Está hablando de nosotros, ¿cierto? La carne para nada aprovecha. Aquí está hablando de la lucha interna que existe en nosotros, ¿sí? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, o sea, son el alimento, son una potencia, es como la gasolina para que se active todo esto que es espíritu en nosotros,
¿sí? Entonces, no importa si son los pecados de la carne o la bondad de la carne es vana, no tiene solución, es irredenta y está desahuciada. Veíamos eso hace unos capítulos de que la sentencia sobre la carne es la muerte. Si la carne muere, se termina el problema, ¿sí? Entonces hay 4 observaciones sobre la carne y vamos a leer Romanos 8, del 6 al 8. Romanos 8, del 6 al 8, y vamos a hablar de 4 observaciones respecto a la carne. Miren, Romanos 8, del 6 al 8 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu de vida, con mayúscula, y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Este versículo es necesario, es trascendental para que entendamos, ¿sí? Cómo ve Dios la carne, ¿sí? Entonces, 4 observaciones. Leemos Romanos 8, del 6 al 8, lo estuvimos leyendo, ¿sí? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es paz y vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a sacar aquí 4 observaciones que tenemos que Dios alumbre nuestros ojos para que nosotras como creyentes, como hijas de Dios, podamos ver la carne tal cual como Dios las ve. Entonces, número 1, poner el pensamiento en la carne o ocuparse de la carne es muerte. Hay muerte espiritual en la carne. La única salida es la cruz. Hay una sentencia, ¿cierto? Como lo estábamos diciendo, para la carne, y esa es la muerte. Nosotras no podemos ser mujeres que pongan nuestros pensamientos, nuestra agenda en cuanto a cosas de la carne, ¿sí? Esto es la primera observación. El ocuparse de la carne, dice Romanos 8:6, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Sí? Es vanidad, es vano, ¿sí? La vanidad es algo pasajero, ¿sí? A veces nosotras nos agotamos todas nuestras fuerzas en ocuparnos en asuntos carnales, ¿sí? Nos entristecemos por temas carnales, nos peleamos con gente por temas carnales, nos dividimos con gente por temas de la carne, pero acá Pablo está diciendo que el ocuparse de la carne es muerte, ¿sí? O sea, nosotros no podemos ser personas que fijemos nuestra atención en la carne, ¿sí? Porque la sentencia de la carne es muerte. La carne está sentenciada. Es tratar de invertir en algo que tú sabes que se va a ir a pérdida. Es como si nosotros tuviésemos dinero para invertir en empresas y nosotros, toda la gente está diciendo que una empresa se va a ir a pérdida, pero tú igual inviertes plata ahí, igual inviertes dinero en esa empresa. Es vanidad, es algo pasajero, no va a quedar nada. Va a llegar un momento en que se va a ir a la quiebra y vas a quedar sin nada. Eso pasa con la carne. El ocuparse de las cosas de la carne es muerte, ¿sí? Número 2, la muerte puesta en la carne es contraria a Dios, ¿sí? Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿sí? Todo lo que se pone, todo lo que es carne es contrario a Dios, sea bueno o sea malo. Esto ya lo hemos venido hablando, ¿cierto? Pero necesitamos que se quede claro. Vamos a ser repetitivos, ¿sí? Para que esto pueda adentrarse en nosotros. Todo lo que es carne es muerte para el Señor. No es agradable, no le interesa al Señor, ¿sí? Nosotros de repente nos metemos en discusiones, nos peleamos por temas carnales y para Dios no es trascendente, no es importante, no es necesario para el propósito eterno, ¿sí? Todo lo contrario, te desvía, ¿sí? Entonces, no existe la posibilidad de una coexistencia pacífica entre la carne y Dios.
aún con las áreas buenas y nobles. Nosotros a veces intentamos hacer calzar nuestras cosas buenas, ¿cierto?, de la carne con la vida del Espíritu y con la obra del Señor, pero eso no puede, no existe. Tarde o temprano la obra va a ser pasada por fuego y lo que se quede va a ser espiritual y lo que no se quede se va a quemar por completo. Dios lo va a desechar. Yo creo que tiene que llegar un momento en que nosotras nos enojemos en un enojo santo, que nos enojemos de siempre irnos a pérdida. Siempre yo creo que tiene que llegar un momento en que nos cansemos de que siempre nuestra obra sea pasada por fuego y siempre se nos queme. Tiene que llegar un momento en que digamos, no puede ser que yo edifique, venga el fuego y me queme todo. Y yo vuelva a edificar y me queme todo de nuevo. Tienes que cansarte. Yo quiero provocar en ti un cansancio en cuanto a la carne. Que tú comprendas que la carne no es confiable, no hay espacio para la carne, no hay una convivencia pacífica entre lo que es espíritu y lo que es carne. Esta batalla cada vez va a ser más fuerte, va a ser cada vez más violenta, porque no hay una convivencia, no hay una posibilidad de convivencia. ¿Sí? Número 3, no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Romanos 8:7, ¿cierto? En la segunda parte dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es lo peor de la carne, que la carne intenta sujetarse, intenta hacer lo bueno, pero no puede, es incapaz, no es agradable, ¿sí? Cuanto mejor y cuanto más trabaja la carne, más se aleja de Dios, ya que aunque aparenta operar en justicia, en realidad opera en injusticia. Esto es súper fuerte. Cuanto más trabaja la carne, más se aleja de Dios. O sea, cuanto más fuerza le ponemos, cuanto más esfuerzo le ponemos, más nos alejamos del Señor. ¿Sí? Vamos a hablar un poco de esto, de las fuerzas humanas. ¿Sí? Nosotros acá en Chile, sobre todo yo que vengo del sur, se dice hay que ponerle pino, hay que ponerle ñeque, ¿sí? Hay que esforzarse, ¿cierto? Pero cuanto más fuerza le ponemos nosotros, más nos alejamos del Señor, porque siguen siendo nuestras fuerzas, sigue siendo nuestra alma, ¿sí? Entonces necesitamos entender esto. Y número 4, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto se nos tiene que grabar. La carne no puede agradar a Dios. No importa cuán bueno sea. Me acuerdo de Caín y Abel. Me acuerdo de Caín tratando de hacer su mejor esfuerzo y llegar frente al Señor con el fruto de sus esfuerzos y Dios no le agradó. No me agrada, aunque te esforzaste, aunque hiciste lo mejor que pudiste, no me agrada porque sigues siendo tú. Esto es fuerte, esto rompe nuestro ego, porque a nosotras nos gusta esforzarnos, a nosotras nos gusta sentir que hemos ganado algo, que merecemos algo, pero aquí en el reino es todo lo contrario. Necesitamos cambiar nuestra visión, ¿sí? Nuestra mentalidad. ¿Sí? El mundo nos enseñó a ganarnos todo por mérito, la meritocracia, a esforzarnos para ganar algo, pero el reino nos saca de esa mentalidad. ¿Sí? Si tú estás operando, no puede operar el Señor. Si tú eres tan buena, entonces en vano murió el Señor. Si tú fueses capaz de salvarte a ti misma, entonces dejas al Señor sin posibilidad de rescatarte. Entonces el reino nos saca de esta premisa que el mundo nos ha entregado.
este punto y este cuarto punto es el más importante. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No importa si yo le presento el mejor cántico, la mejor oración, la mejor explicación. No importa si yo me esfuerzo, no importa si yo hago lo mejor que puedo. Eso no es agradable para el Señor porque sigo siendo yo intentando ganarme el cielo. Sigo siendo yo intentando agradar al Señor, ¿sí? Entonces, el único camino al Padre es el Hijo. Dios ama a su Hijo y quiere ver a su Hijo en nosotros. Agradar a Dios no depende del principio de lo bueno o de lo malo. Depende de su origen, que está en la vida Zoe de Dios. Nosotros hacemos la distinción entre las obras buenas y las obras malas, ¿sí? Pero Dios no hace esa distinción. Dios hace una distinción en cuanto a naturaleza. ¿De qué naturaleza proviene? ¿Sí? a nosotros nos gustan los hermanos apasionados, los hermanos que le ponen pino, como se dice, que le ponen ñeque, que le ponen esfuerzo. A nosotros nos gusta ver eso en la gente, ¿cierto? Porque sentimos que, mira, se está esforzando por agradar, pero el Señor evalúa la simiente y nosotros tenemos que aprender a operar y aprender a discernir de qué simiente viene. ¿De qué naturaleza proviene esto que estoy escuchando, esto que estoy recibiendo? ¿De qué naturaleza viene? ¿Sí? ¿De qué intenciones vienen? ¿Sí? Es ir un poco más profundo. Este estudio cada vez nos está llevando más y más profundo. Como nosotros hacemos esta distinción, ¿cierto? Dios sentenció la carne con muerte. El creyente quiere muerte para las cosas malas de la carne, pero abraza las obras buenas. El creyente quiere mejorar, pero no morir. Hablábamos de esto un poquito el capítulo pasado, y es que como nosotros hacemos esta división entre las cosas buenas y las cosas malas, nosotros queremos aplicar cruz solo en las cosas malas, que Dios opere en nosotros en todas las cosas malas que tenemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo soy floja, que el Señor aplique su cruz y me transforme en una persona que se levanta temprano. Si yo decía insolencias, que el Señor aplique su cruz ahí y yo deje de decir insolencias y ahora hable sin insolencias y mejore mi vocabulario. Eso es súper bueno, pero eso es aplicar la cruz solamente en las cosas malas y eso es una automejoración. Yo me mejoré a mí misma, ¿sí? Y el Señor no quiere eso. El Señor va a aplicar la cruz también en cosas buenas. También en tu intención de amar al prójimo con tus fuerzas, por ejemplo. En tu intención de agradar al hombre. En tu intención de intentar presentar cosas buenas al Señor, ¿sí? Con tus propias fuerzas. El Señor también va a aplicar la cruz ahí. Más adelante vamos a estar hablando de los dones. ¿Qué pasa con los dones? Porque nosotros tenemos dones y a veces echamos a andar el hombre adámico, el hombre almático, anda conforme al don. Tiene un don y opera solamente en el don. Pero un hombre y una mujer espiritual operan en el carácter de Dios, que es otra cosa, ¿sí? El don sujeto al carácter. ¡Wow! Eso es otra cosa. Y aquí estamos viendo, ¿cierto? Que nosotros hacemos esta distinción y queremos que solo el Señor mejore nuestras cosas malas, pero las cosas buenas Dios también las quiere cambiar, las quiere transformar, ¿sí? A veces nosotros tenemos ciertas cualidades, ciertas capacidades y queremos edificar la iglesia con esas cosas buenas que tenemos nosotros, pero no son suficientes. La iglesia no se puede edificar con buenas obras solamente, que vienen de nuestra carne. Todo lo contrario. Yo espero que, y yo sé también que ustedes han tenido experiencias con esta palabra. Yo sé que estoy hablando cosas que tal vez nuestro entendimiento no lo tenía claro, nuestra mente no lo tenía claro, pero tu espíritu lo conoce. Tu espíritu ya escuchó esto, ya conoció esto del Señor, ¿sí?
Entonces, no sé si les ha pasado, pero yo creo que sí, que de repente tú tienes áreas buenas, cosas que tú quieres aplaudir, que tú sientes que eres capaz, que tú sientes que te mereces un galardón, un premio, pero el Señor viene y aplica cruz y dice: esto a mí no me agrada, ¿sí? A mí me pasó que yo como yo nací en la iglesia, yo siempre me porté bien, siempre fui una muy buena chica, ¿cierto? Y llegó un momento en donde Dios a mí me habló y me dijo: tú no me conoces. Todo lo que tú conoces de mí son buenos comportamientos, buenas doctrinas, pero no me conoces. Fue súper fuerte para mí. Y es necesario que ocurra, era necesario que me pasara, era necesario que yo viera que no conocía al Señor, que en realidad en todas esas cosas buenas, todo ese conocimiento que yo creía que tenía del Señor, Él aplicara su cruz y dijera: todo esto que tú conoces, como Job, ¿cierto? Me gusta lo que le pasó a Job, ¿cierto? Que era un hombre que dice que era justo. ¿Cómo un hombre justo va a tener que vivir todo lo que vivió? Pero dice la palabra que Dios viene y le quitó todo. Y el resultado final fue que Job dijo: yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¡Wow! Job representa todo lo que es nuestro ser almático. Job representa todo el lado bueno del alma. Job representa toda esa área justa que intenta justificarse por sí mismo, que es buena, que pareciera que se merece el cielo, que es buena persona. Ese era Job, pero Dios viene y aplicó la cruz, lo llevó y trajo escasez, trajo muerte, no fue agradable, ¿sí? Eso mismo tiene que pasar con nosotros, que Dios aplique su cruz en las cosas buenas, en las cosas que tal vez nosotros glorificamos, que llamamos bendición. ¡Wow! Es necesario, ¿sí? A causa de este autoengaño, el Espíritu Santo nos lleva a la senda vergonzosa, donde conocemos nuestra carne y lo incapaz que es para agradar a Dios. Aquí voy a correr el pelo, que me dice mi esposo que no me haga así, pero me lo voy a correr. Nosotros vivimos este autoengaño, ¿cierto? De las cosas buenas. Queremos edificar la iglesia con las cosas buenas, con nuestras cosas que para nosotros están súper bien, pero como no podemos y nunca el alma va a querer renunciar a esas cosas, el Espíritu Santo nos lleva a la senda de la humillación, de la vergüenza, ¿sí? Es necesario que seamos avergonzados. Vamos a hablar de este aspecto porque Jesús fue avergonzado. Jesús tuvo que ser humillado, siendo que Él era Dios, pero tuvo que ser avergonzado. Nosotros pasa lo mismo. Nosotros, aunque tengamos una vida todopoderosa dentro de nosotros habitando, tenemos que ser llevados por la senda de la humillación. El Espíritu Santo tiene que llevarnos a la cruz, ¿sí? Romanos 7:18. Romanos 7:18 dice, estoy buscándolo aquí, dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿sí? Esa es nuestra confesión. Yo no puedo confiar en mis fuerzas. Aquí Pablo está diciendo, dentro de mí está la intención de hacer el bien, pero no está la capacidad, ¿sí? Yo tengo una muy buena intención de edificar la iglesia, pero yo no puedo. En mis fuerzas soy incapaz. En mis fuerzas, si yo meto las manos, voy a dejar la embarrada, voy a dejar un problema, ¿sí? Juan 16:8. Juan 16:8 lo tengo acá. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí Jesús estaba hablando del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio, ¿cierto? Y de justicia. Es el Espíritu Santo el que convence. Nosotros muchas veces hemos pensado que este versículo es para los no creyentes, que el Espíritu Santo convenza de pecado a los no creyentes para que se conviertan. Pero el Espíritu Santo también tiene que convencernos de pecado
pecado a nosotros, que ya hemos nacido de nuevo. El Espíritu Santo todos los días tiene que convencernos de pecado. Por eso van a haber momentos en que en cosas que tú antes transabas, después ya no vas a querer transar. Recuerdo un amigo de nosotros que estábamos conversando y somos pastores, estábamos conversando entre nosotros como amigos, y de repente él le tiró una talla a mi esposo, le dijo un chiste, ¿cierto? Y fue, el Espíritu Santo lo contristó porque como que lo trató de... Le dijo una palabra acá en chileno que es gil, así como, ay, gil, ¿sí? No es grave, no es una insolencia, no es malo, ¿cierto? Nadie haría un escándalo por eso, pero el Espíritu Santo a él mismo lo contristó y después nos llamó y nos pidió perdón y nosotros mismos quedamos impresionados, pero entendimos este principio, que el camino estrecho, que era lo que decíamos la semana pasada, el camino estrecho cada vez es más estrecho. El Espíritu Santo nos sigue convenciendo de pecado, a nosotros que ya hemos nacido de nuevo, y es necesario que eso pase, que todos los días el Espíritu Santo nos convenza de pecado, que todos los días el Espíritu Santo nos vaya contristando y mostrando cosas que tienen que morir, cosas que están mal. Cada vez el camino va a ser más estrecho y eso tiene que ocurrir. Amadas mujeres, nosotros tenemos que dejar de conformarnos con simplemente haber escuchado un solo mensaje, con haber vivido solo un aspecto del Señor. Nosotras tenemos que ir más profundo. Una mujer espiritual es la que todos los días, teniendo comunión con el Espíritu Santo les va alumbrando los ojos y les va mostrando y les va convenciendo de pecado. Esto quiero transformarlo, esto no está bien, la iglesia no puede ser edificado con esta actitud tuya, con este carácter que todavía sigue siendo carnal. Wow, si eso está pasando en ti, es lo más glorioso que nos puede pasar. Significa que habrá éxito para la iglesia. Si hay una mujer de este estudio que esté siendo transformada por el Espíritu, entonces va a haber éxito para la iglesia. Si nosotras somos mujeres espirituales, si nosotras somos transformadas por el Espíritu Santo, vivimos esto que estamos hablando, entonces va a haber éxito para la iglesia. La iglesia será gloriosa, la edificación va a seguir siendo gloriosa, ¿sí? Vamos a poder participar de una edificación gloriosa, ¿cierto? Que es esta iglesia hermosa que Dios está edificando a sí mismo. ¡Wow! Yo lo anhelo. Yo sé que en ti hay algo dentro de ti que anhela esto. Que el Espíritu Santo nos alumbre, que nos convenza de pecado, aun cuando creemos que ya hemos renunciado a todo, aun cuando creemos que ya hemos vencido todo, que el Espíritu Santo nos convenza cada día más de pecado, en cosas que tal vez para el mundo no son nada, son una tontera, pero para la edificación de la iglesia es material, es importante, no pueden quedar ahí imperfecciones. ¡Wow! Nosotros acá en Chile somos especialistas en la ley del mínimo esfuerzo. Hacemos el mínimo esfuerzo. Si queda un poco chueco, no importa, nadie se va a dar cuenta. Eso es el mundo. Pero en Cristo, el Espíritu Santo se va a encargar de que tú seas transformado como una piedra preciosa. Seas pulido, seas tratado como un diamante. Dios se va a encargar de pasarte por fuego hasta que seas oro refinado. ¡Wow! Es necesario que el Espíritu Santo nos convenza de pecado cada vez más y más en cosas tan pequeñas, en cosas que antes para nosotros eran hasta una tontera, pero hoy día son cruciales para la edificación de la iglesia. Somos mujeres espirituales, ¿sí? Filipenses 3, del 3 al 4. Aquí Pablo dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
aquí es cuando Pablo está hablando de quién era él en la carne, ¿sí? La carne puede, muchas veces se hace pasar como digna de confianza, ¿sí? Pero Pablo dice, no tenemos confianza en la carne. La carne no puede tener confianza. Tú no puedes afirmarte en las cosas que son de la carne. Esto es como Dios ve. Esto es tener la mente de Cristo. Esto es tener el mismo sentir que tuvo Cristo. Renuncia a la carne. Yo necesito y ustedes necesitan, todas necesitamos que nuestra mentalidad sea transformada, que la mente de Cristo opere en nosotros, que nuestros ojos sean leudados con el Espíritu Santo, para que podamos ver que nuestra carne no es confiable. No es confiable los asuntos de la carne. No puede ser que yo confíe en mi carne en todas las áreas de mi vida. En todas las áreas. No puede ser. Primera de Corintios 15:31 es un versículo que hemos leído mucho y es nuestra confesión de todos los días. Dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Yo espero que tú seas llevada a un nivel en que cada día puedas decir esta confesión. Yo cada día muero. No le hemos dado la importancia a este versículo que debiésemos darle. Yo cada día muero. El apóstol Pablo, que edificaba la iglesia, que corregía pastores, que corregía apóstoles, que sanaba, que evangelizaba. Ese mismo apóstol Pablo te está diciendo, yo todavía, todos los días muero. ¡Wow! Uno diría, ¿a qué tenía que morir Pablo? Menos mal que no lo dice, pero sí dice que todos los días tenía que morir. Todos los días muero, cada día muero. ¡Wow! Si Pablo tenía que morir todos los días, yo también. Yo también, tú también, ¿sí? Si Pablo no se salvó de la cruz, entonces yo tampoco, ¿sí? Entonces, hablamos de la cruz. La cruz decíamos que tenía un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo, ¿sí? El aspecto objetivo es el aspecto legal, es la obra consumada de la cruz. Esta obra consumada es la que estamos publicando todos los días, ¿cierto? Llevamos ya 16 días, 14, 16, 17 días, ¿sí? 17 días publicando, ¿cierto?, distintos atributos y beneficios de la obra consumada de la cruz. Ese es el primer aspecto de la cruz, todo lo que Dios ya hizo por mí, ¿sí? Es el aspecto legal, es el contrato que Dios firmó, estas cartas de sentencia que firmó y que dice Colosenses que las pegó en la cruz, avergonzando al enemigo. ¿Sí? Este primer aspecto es el aspecto objetivo, que Dios me redimió, que Dios me santificó. Estuvimos viendo ayer, creo que Dios nos sanó, que Él se llevó nuestras enfermedades. Todo eso el Señor lo hizo en la cruz. Hoy día veíamos la liberación de toda opresión demoníaca, de todo pacto con las tinieblas. Dios nos libró de eso, ¿sí? Todo eso hizo Jesús, eso ya fue consumado. Pero hay un segundo aspecto y es el aspecto subjetivo de la cruz. ¿Sí? El aspecto subjetivo de la cruz tiene que ver con la experiencia diaria de morir. ¿Sí? El aspecto subjetivo tiene que ver con la obra perfecta, que nosotros seamos perfeccionados a través del aspecto legal. Que todo lo que está escrito en esta carta que Cristo pegó en la cruz se haga vida en nosotros y nos transforme. O sea, una cosa es que Dios me haya redimido y otra cosa es que yo viva como un redimido. Una cosa es que Dios me haya santificado y otra cosa es que yo viva apartado. ¿Sí? Quiero ir de a poco sacando esa palabra santificación y transformarla en la traducción literal que tiene que ver con el apartado, ¿sí? Nosotros fuimos santificados, significa que Dios nos apartó para su deleite, ¿sí? Dios nos apartó,
¿sí? Nosotros tenemos la visión de que la santificación fue que nos puso una luz brillante y andamos caminando, resplandeciendo, pero la santificación significa que Dios nos apartó para que seamos de Él, para que seamos apartados, una obra apartada solo para su disfrute. Somos una obra exclusiva para Él, para su pleno disfrute. ¿Sí? Una cosa es que Dios lo haya hecho en la cruz y otra cosa es que yo de verdad esté apartada del mundo, esté apartada de todo lo que tiene que ver con los afanes y yo sea una obra para pleno deleite de Él. ¿Sí? Todo esto es el circuito entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo. ¿Sí? Entonces, la cruz es una experiencia progresiva sin fin. Como decía Pablo, yo cada día muero. Cada día voy a la cruz, la experimento, el Espíritu Santo cada día me muestra un área en la que tengo que morir y la cruz es aplicada en mí. ¡Wow! Eso es ser una mujer espiritual, mujeres, eso es ser espiritual. ¿Sí? Entonces, Juan 1, del 12 al 13, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este versículo es necesario que se nos revele. A los que creyeron en Él, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos por derecho, por un aspecto legal, ¿sí? En esta constitución, en este decreto que Dios pegó en la cruz avergonzando al enemigo, ahí está firmado por sangre, ¿sí? De Cristo Jesús, que nosotros somos hijos, coherederos, herederos de la promesa, ¿sí? Ahora, en este versículo también, justamente en el versículo 13, se habla de la voluntad de la carne. La carne tiene voluntad. La carne tiene una voluntad, ¿sí? En Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, enfrentándose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La mente carnal. La carne también tiene una mentalidad, la mentalidad de la carne, ¿sí? Vamos a ir viendo distintos atributos que tiene la carne. Estábamos hablando, la carne tiene una voluntad, la carne también tiene una mentalidad, ¿sí? La carne también tiene una sabiduría. En 2 Corintios 1:12 dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Con sabiduría humana. La carne también tiene sabiduría. La carne también intenta ser sabia. ¡Wow! ¿Sí? Colosenses 2:23, la carne también tiene devoción. Colosenses 2:23 dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? Los apetitos de la carne, la devoción de la carne. ¿Sí? La carne también tiene pasión, tiene devoción, tiene entrega. Me gustaba en Gálatas que decía las obras de la carne. La carne tiene obras, ¿sí? Lo que la carne ofrece, lo que la carne tiene son todas estas cosas, una voluntad, obras, mentalidad. Nosotras podemos estar operando en alguna de estas áreas, todavía ser carnales en estas áreas. ¿Cuál es la solución? La solución es la cruz, ¿cierto? Dice Romanos 8 del 3 al 4, vamos a leer Romanos 8 del 3 al 4, dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La solución fue la cruz. Dice que la ley era débil por la carne, ¿cierto? Porque la carne se proponía cumplir la ley, ¿cierto? Y no podía. Entonces la solución fue enviar a su Hijo. Dice, por tanto, Dios enviando a su Hijo. Esa fue la solución, la cruz. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. La solución es la cruz. Dice la palabra que nosotros somos expresados en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Quiero hablar un poco de esto de la muerte, sepultura y resurrección, porque es un proceso que todas tenemos que vivir en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué significa la muerte, la sepultura y la resurrección? Es lo que vivió Jesús, ¿cierto? Jesús fue a la cruz, fue maltratado, murió, fue crucificado, murió, ¿cierto? Y también fue sepultado. Estuvo 3 días sepultado y después resucitó y ascendió, ¿sí? Mi esposo tiene en su canal de YouTube una serie que se llama Los Pasos de Cristo. Muy bueno, podrían echarle ahí un vistazo. Porque habla justamente de esto, los pasos de Cristo y también cómo nosotros somos expresados en estos pasos de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ser expresados con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Nosotros tenemos que vivir ese proceso, no físicamente, sino en nuestra carne. La carne tiene que ser muerta. Nosotros tenemos que pasar por un proceso de muerte, ser sepultados y ser resucitados. ¿Sí? ¿Cómo es esto? Alguna parte de nosotros, ¿cierto? Algún área, los mismos dones. Yo tengo un don, por ejemplo, de liderazgo natural. Soy un líder innato, ¿sí? Por lo general, los líderes innatos, cuando se convierten en la iglesia, al tiro quieren hacer cosas, al tiro quieren liderar, al tiro quieren hacer, ¿sí? Si tienen la capacidad para trabajar con la gente, quieren hacer cosas, quieren liderar gente, tienen idea de hacer, tienen la idea de hacer ciertas actividades, todo el tema. Entonces, eso es muy bueno para nosotros. Nosotros decimos, hoy llegó un hermano que es un aporte a la iglesia, ¿cierto? Pero el Señor tiene que aplicar su cruz, porque aunque es un área buena, sigue siendo carne. Entonces, ¿cómo aplica la cruz el Señor? Primero, el Señor la lleva por la senda de la humillación, ¿cierto? Intentar hacer, tú le das un poco de poder, tú le das un poco de autoridad y se equivoca, fracasa. Es avergonzado, es avergonzada, ¿cierto? El Espíritu Santo lleva a humillación, ¿cierto? No funciona, no resulta, se cansa. Yo no sé si te ha pasado que tú hayas intentado edificar la iglesia con un muy buen talento humano. No sé si te ha pasado. Y te agotas porque no resulta, ¿sí? Tú dices de repente, pero si yo tengo un don con la gente y ahora no funciona. El don de gente, el don de trabajar con la gente, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? El Espíritu Santo lleva a quebranto, te quebranta, te deja sin herramientas, te convence que esto no funciona así y vas a un proceso de muerte, ¿sí? Viene la cruz y esa carnalidad tiene que ser crucificada. La muerte es instantánea, ¿sí? Tú te mueres. 1, 2, 3, muerto. ¿Sí? Caes muertito, como los perritos. Hasta el muertito y se caen. ¿Cierto? Tú te mueres. Pero después viene el proceso de la sepultura. La sepultura es un proceso en donde tú te despides del cadáver. Nunca más vas a ver, ¿sí?
los que hemos perdido tal vez familiares, gente, hemos ido a un funeral, la muerte es instantánea, pero la sepultura lleva un proceso de llanto, de dolor, de resignación. Los psicólogos dicen que hay 5 etapas para asumir la muerte, ¿cierto? Negación, después todo un tema, ¿cierto? Ese es el proceso de la sepultura. Y cuando tú sepultas a alguien, si tú la sepultas después, tú al día siguiente no la vuelves a ver. Quedó sepultado. Ya no andas con el cadáver, ¿sí? Nosotras tenemos a veces el problema de que morimos. Nos gusta morir. Hay que morir, ya, muramos. Hay que morir, muramos. Pero andamos cargando el cadáver. Siempre vuelve a resucitar el cadáver, ¿cierto? Siempre vuelve a sacarlo. Pero la sepultura es un proceso en que consiste, ¿cierto? Acá Colosenses decía que fuimos sepultados con Él. La sepultura tiene que ver con que yo dejo bajo tierra este cadáver, ¿sí? Ya no me persigue más, ya no lo veo más. Y la sepultura requiere transformación. Para que haya resurrección tiene que haber esa transformación. Ya nunca más, ¿sí? Para que haya sepultura tiene que haber un quebranto tan fuerte que te deje bajo tierra. Un proceso, un golpe, una humillación tan fuerte que te deje bajo tierra, ¿sí? Yo recuerdo que me pasó, por ejemplo, yo creía que yo tenía la capacidad para hablar en público. Yo tengo como, a veces siento que soy media extrovertida, entonces yo creía que tenía la capacidad para hablar en público, ¿sí? Como también en la iglesia he hecho hartas actividades, siempre estuve en la iglesia, entonces uno en la iglesia aprende a cantar, a tocar. Yo creía que tenía la capacidad para hablar en público, para manejarme en escenarios, etc. Y cuando entré a la universidad me tocó defender un proyecto. Y cuando estaba todo bien, pero resulta que cuando me toca hablar, se me hizo un nudo en la garganta, se me mezcló todo en la guata, no salió nada de mí, quedé callada y todos mis profesores quedaron que hablara algo, que dijera algo. Y yo no podía hablar, me puse tímida, se me cambió la voz, fue lo peor del mundo. Fue tan humillante que yo recuerdo que yo salí de ahí diciendo, Señor, yo no quiero, esto no me puede volver a pasar, esto no puede ser, ¿qué pasó aquí? Fue un quebranto tan fuerte, tan doloroso, ¿cierto? Que yo me rendí al Señor y le dije, Señor, yo no soy capaz, en mis fuerzas no soy capaz. ¿Sí? Si algún día me piden que predique, si algún día me piden que yo cante, porque en ese tiempo no cantaba en la iglesia todavía, si algún día pasa, yo no quiero, Señor, si es que tú no vas conmigo, si tú no eres tú a través de mí, porque fue muy humillante, fue muy fuerte, ¿sí? Y yo ahí sentí la cruz. Sentí que el Señor me llevó a la cruz y fue un proceso largo, de sepultura, de sepultar esa capacidad que yo creía que tenía. Fue sepultarla, fue darme cuenta de que yo no puedo edificar la iglesia con las capacidades que yo creo que tengo, ¿sí? Aunque yo me sienta muy talentosa, muy capaz, yo no puedo. Yo no puedo, aunque yo tenga una linda voz o aunque yo tenga un buen talento para tocar cierto instrumento, yo no puedo edificar la iglesia con solamente un talento. Yo necesito, me gusta David que decía, si tu presencia no va conmigo, no me dejes ir, no dejes que yo vaya. Si tu presencia no va conmigo, wow, yo tuve que decir eso. Y desde ahí en adelante, cada vez que me paro en un escenario, cada vez que hago este mismo en vivo, yo oro al Señor y le digo, Señor, tú me conoces, Él me conoce mucho mejor que yo misma. Sabe que no tenemos una capacidad, ¿cierto? Pero es el Señor. Es el Señor el que nos impulsa, el que nos da la fortaleza, nos da el valor, y eso mismo tiene que pasarte a ti. Este mismo proceso, esa es la sepultura. La sepultura es el proceso al que todos le hacemos el quite. Queremos morir,
¿sí? Para mejorar, para que ese mal atributo salga de nosotros, pero no queremos vivir la sepultura. La sepultura es ese proceso de desapego, es ese proceso de arrancar esto malo que estaba en nosotros, es el proceso en donde tú lloras. Cuando tú vas a un velorio, cuando sepultan al muerto, hay mucho llanto, hay mucho dolor, pero es necesario, porque cuando tú te vas del cementerio, ya no te vas con el muerto. Ya no te vas con el muerto se quedó ahí, ¿sí? Y eso es lo que tiene que pasar. Así opera la cruz en nosotros. La cruz opera en muerte, sepultura y resurrección. ¿Cuál es la resurrección? La resurrección es la nueva vida, el nuevo nacimiento, la nueva vida operando en nosotros, ¿cierto? Yo tal vez confiaba antes de que tenía tal vez la capacidad para hablar en público, fui quebrantada, ¿cierto? Y ahora es la vida de Cristo la que tiene que manifestarse en mí. Yo me acuerdo que hubo un día en la iglesia de Valparaíso que no había quien cantara. No había quien cantara. Estaban todos los ministros ocupados, no iba a llegar ninguno. Y dijeron, mira, dentro de todas las opciones que hay, la que mejor puede cantar, la más afinadita, eres tú. Me dijeron, mi líder me lo dijo. Y yo así como, no puede ser. Y tuve que cantar. Adelante. O sea, porque no había nadie, ¿cierto? Yo creo que la mayoría de los músicos cristianos han surgido así. No había nadie, tuve que salir yo, ¿cierto? Y ahí se manifestó la vida, se manifestó el Señor, ¿cierto? Y fue Él. Fue Él. Así opera el Señor, amada. Yo sé que ustedes han vivido esto y yo espero que ustedes lo experimenten todos los días de su vida, así, que el Espíritu Santo les muestre dónde tiene que operar la cruz y la cruz traiga muerte, sepultura y sobre todo resurrección. Si nosotros le hacemos el quita a la sepultura, no habrá resurrección, amadas mujeres. Nosotros tenemos que ser expresadas con Él en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. No sirve que tú andes trayendo o que tú andes cargando al muertito, ¿sí? Nosotros a veces andamos cargando al muertito. ¿Qué significa eso? Que sabemos a lo que tenemos que morir, sabemos que tenemos que morir a eso, hemos escuchado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha conducido hasta ahí, hemos sido quebrantadas, hemos sido golpeadas, ¿cierto? Hemos aplicado muerte, pero no queremos sepultar, no queremos dejar eso, no queremos que haya transformación. Entonces andamos cargando al muertito, no, si yo sé que tengo que morir a esto, yo sé que tengo que morir a esto. Una y otra vez te encuentras en la misma caída y tú dices, yo sé que tengo que morir a esto, pero nunca mueres, ¿cierto? Andas cargando al muertito, andamos con el muertito trayéndolo de paseo, ¿cierto? Necesitamos ser expresados con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Que haya resurrección en nosotras. Amadas mujeres, nosotras operamos en el poder de la resurrección. Esto es algo de lo que tenemos que empezar a predicar, el poder de la resurrección. Nosotras operamos en la resurrección, nosotros operamos en el Cristo resucitado. Nosotros estamos ahí. Necesitamos que se activen las mujeres espirituales que operan en el Cristo resucitado, ¿sí? Entonces, ¿cómo accedemos, cierto?, a todos estos beneficios, ¿cierto?, siendo crucificado con Cristo. Para ser crucificado con Cristo debemos aceptar lo que Cristo aceptó en la cruz. Y la cruz, lo que Cristo aceptó en la cruz fue un juicio, ¿sí? Fue un pesar, fue un dolor, fue un padecimiento, no fue agradable, ¿sí? Nosotros leemos líneas, ¿cierto? En la Biblia lo leemos, pero lo que Cristo vivió en la cruz fue padecimiento, fue una muerte, una sepultura y una resurrección. Y para acceder, ¿cierto?, a lo glorioso, nosotros de repente vemos testimonios de pastores, de cantantes cristianos, ¿cierto?, de gente que está en las redes sociales, testimonios maravillosos, y queremos vivirlos y queremos tocarlos, pero no queremos pasar el proceso, ¿sí? Amar el proceso tiene que ver con esto, con aceptar lo que Cristo aceptó en la cruz, lo que Cristo vivió en la cruz, que fue este padecimiento,
¿sí? Jesús no solamente tuvo que morir, no solo tuvo que ser golpeado, Jesús tuvo que ser sepultado y tuvo que ser resucitado. Nosotras operamos en el Cristo resucitado. ¡Wow! Próximamente vamos a estar haciendo un devocional igual como el que estamos haciendo en las mañanas con las imágenes, pero del poder de la resurrección. Porque si hay algo en lo que no hemos quedado cortos es en el poder de la resurrección. ¿Cómo opera el poder de la resurrección? El Cristo resucitado, los beneficios de operar en el Cristo resucitado. En el Cristo resucitado hay vida nueva, en el Cristo resucitado somos nueva criatura, en el Cristo resucitado hay inescrutables riquezas de Cristo para el disfrute, en el Cristo resucitado entramos en el descanso, algo que es una vida que nos va nos va a llevar toda la vida a disfrutar esta vida, así lo puedo decir, nos va a llevar una vida, descubrir, ¿cierto?, esta nueva vida que estamos teniendo. Amén. Así que, amadas mujeres, que cada día nuestra confesión sea esta que leemos en Corintios, ¿cierto? Y es que cada día muero. Primera de Corintios 15:31, yo cada día muero. Somos expresadas con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Que en cada área que tú tienes, que en cada área que yo tengo, el Espíritu Santo pueda operar la cruz, pueda activar la cruz, ¿sí? Quiero leer las conclusiones. Dice, debemos ver la carne como Dios la ve, desagradable, irredenta y sentenciada. Debemos orar para que el Espíritu Santo nos lleve a ver la carne como Dios la ve. Nosotros somos incapaces, pero el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Sí? Que el Espíritu Santo nos guíe a la cruz para que muera todo aspecto del alma caída de nuestra vieja naturaleza. Debemos aceptar que la cruz no es agradable, es humillante, nos quebranta, nos avergüenza, pero es necesaria. Hay resurrección después de la cruz, que podamos ser expresadas en su muerte, sepultura y resurrección. Me recuerdo cuando Jesús estaba hablando con los discípulos que era necesario ir a la cruz. ¿Sí? Hay una parte donde Jesús les está diciendo que le era necesario ir a la cruz. ¿Sí? Y Pedro, ¿cierto?, se manifiesta y le dice, Señor, ten cuidado de ti. Así, sálvate a ti mismo. O sea, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cierto? Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Sí? Lo reprende, ¿cierto?, a Pedro. Y es muy curioso porque unos minutos antes Pedro había estado hablando cosas maravillosas, se le había revelado un montón de cosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasa que Pedro primero dice algo acertado y después Jesús lo aplaude, le dice, bien has dicho, Pedro, y después al tiro Pedro cae y Jesús lo reprende? ¿Cómo pasó esto? Porque nosotros tendemos a vivir así, ¿sí? La mayoría de los creyentes vivimos una experiencia mezclada. Un rato en espíritu, otro rato en la carne. Un rato en el espíritu, otro rato en la carne, ¿sí? Por eso es necesario que la cruz opere en nosotros, para que no seamos tan cambiantes, para que no seamos gente cambiante, ¿sí? Es necesario que la cruz opere en nosotros. Quiero leer, ¿cierto?, esa parte donde Pedro le dice, ¿cierto?, a Jesús, tú eres el Cristo, ¿cierto? Es necesario. Jesús le estaba diciendo, es necesario que yo vaya a la cruz, y Pedro le dice, oye, sálvate a ti mismo. Y Jesús lo confronta, porque ese fue un Pedro almático el que se lo dijo. Fue un Pedro que operó en su carne. Se pasó del espíritu a la carne, como nosotros. Si Pedro no es tan distinto a nosotros, ¿cierto? Pedro se traspasó del espíritu a la carne en un ratito, ¿cierto? Y Jesús lo confronta. La cruz es lo que hace esto. La cruz expone nuestra carnalidad y nos confronta. Es necesario que el Espíritu nos confronte, amadas mujeres.
Amén. Vamos a orar para terminar. Ya son las 5:10. Se me está pasando la hora. Así que vamos a orar por esta palabra, porque todo esto está llevándonos, yo lo sé, a una vida práctica, a una vida espiritual práctica, sencilla, aplicable. Recuerdo palabras de nuestro apóstol que dice: si lo que estamos predicando no es aplicable, entonces solo es palabrería. Y esto es aplicable, esto tiene que operar en nosotros, tiene que hacerse vida. Es sencillo pero doloroso. La cruz es dolorosa pero es sencilla, ¿sí? Y lo mejor es que tú puedas ver qué es lo que hay después de la cruz. ¿Qué es lo que hay después de la cruz? Que es resurrección. Nosotros operamos en el Cristo resucitado. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Yo te doy gracias por esta palabra. Tal vez no es lo que nuestra alma quisiera escuchar. Tal vez no es lo que a nuestro corazón le gustaría escuchar, Señor, pero es tu palabra. Esta es la palabra de la cruz. Esta es la palabra de la cruz que provoca sentimientos de locura, Señor, para los que se pierden, como dice tu palabra. Esta es la palabra de la cruz que para los incrédulos es una tontería, es absurdo, no es necesaria. Espíritu Santo, pero la palabra de la cruz para nosotros es poder y es sabiduría, dice Pablo. Para nosotros la palabra de la cruz es redención, Señor. La palabra de la cruz es resurrección, es poder, Padre. Señor, que la cruz pueda operar en nosotros, Padre, para que podamos operar en el Cristo resucitado. Queremos ser expresadas contigo, Señor, en tu muerte, en tu sepultura y en tu resurrección. Que podamos vivir este proceso, Señor, en cada área de nuestra vida. Que podamos ser muertas contigo, sepultadas contigo y podamos resucitar en ti, Señor. Que podamos operar en esta nueva vida, en esta nueva naturaleza, Señor. Que como dice tu palabra, que podamos hacer uso de esta nueva mente que tenemos, que es la mente de Cristo. Renunciamos a la mentalidad de nuestra carne, renunciamos a la voluntad de nuestra carne, renunciamos, Señor, a la sabiduría de nuestra carne. No queremos tocar tu iglesia con la carne, Señor. Edifícanos, Señor, como piedras vivas. Púlenos, Señor, transfórmanos de adentro hacia afuera, que podamos ser expresadas, Señor, en tu muerte, sepultura y resurrección. Amado Dios, que podamos ser mujeres espirituales, conducidas, guiadas por el Espíritu a la cruz. Espíritu Santo, tú estás haciendo una obra maravillosa en cada una de nosotras. Lo creemos, nos apoderamos de eso por la fe. Tú estás haciendo una obra poderosa en nosotras. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias por operar en nosotras. Gracias, Señor. Estás perfeccionando tu iglesia. Estás glorificando, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendecimos a cada una de las mujeres conectadas, Señor. Sabemos y nos movemos en ti. Corremos en ti, disfrutamos en ti. Nos preparamos para disfrutarte, Señor. Que esta semana que queda, Señor, esta palabra pueda procesarnos, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Tú lo haces todo, Señor. Tú lo haces, es tu obra en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo a todas y espero que nos veamos pronto en un próximo video de este estudio, La Mujer Espiritual. Nos vemos. Chao.